Sí, señor. Sí, señor, ahí se ¿Observando la ve. pantalla compartida? Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, hasta ahora hemos compartido rotación solamente con dos grupos. Para los que no me conocen, soy Alexis Manrique, especialista en cirugía general, en cirugía laparoscópica y docente de la universidad desde hace 4 años. Lo que se trata de la conferencia es básicamente hablar de un tipo de abordaje que se realiza hoy en día a los procedimientos de los órganos que presentan alguna condición quirúrgica del abdomen, también del tórax, aunque yo no la hago, pero los principios son muy parecidos. Esto para recordarles que la tecnología ha venido progresando en todos los aspectos. Esto es simplemente una comparación. Esta era la consola que yo tenía cuando era niño y estas eran las únicas opciones: Pac-Man y la culebrita. Hoy en día ustedes y los muchachos juegan incluso con realidad virtual, incluso juegan online, lo cual ha hecho que la experiencia sea bastante diferente a la que era hace 30, 40 años. El aprendizaje era diferente, la forma en que se operaba era diferente, la forma en que se enseñaba era diferente. Y esta es básicamente la visión clásica que se tiene de la cirugía. Un cirujano introduciendo las manos adentro de la cavidad corporal de un paciente con una lámpara encima, o a veces aquí con un dispositivo de luz, este que está aquí en la cabeza, que se llama el fotóforo, que ayuda a mejorar un poco la iluminación. Fíjenlos ahí un poquito como agachados, como con su espalda encorvada. Y de eso se trataba la cirugía abierta. La cirugía abierta era incisiones que se necesitaban ser grandes para que el cirujano pudiera meter sus manos en el cuerpo del paciente, y debían tener suficiente luz para ver las estructuras que se estaban operando. Si no se cumplían esas condiciones, era una cirugía que no era segura, que no era, pues, no se podía hacer bien. Y exigen una incisión grande. El tamaño depende de las manos del cirujano, depende del órgano que se vaya a resecar, depende del tamaño del tumor. Y se asocia a la cirugía por herida, cirugía abierta. Entre más grande la incisión, mayor dolor, mayor tiempo de recuperación, mayor incapacidad. Entre más grande, también más riesgo de infección de la herida. Y esto que es muy importante, las hernias incisionales, también llamadas eventraciones, son mucho más frecuentes en las cirugías abiertas de incisiones grandes. Y también la obstrucción intestinal por adherencias. También entre más grande la incisión, mayor probabilidad de que se formen adherencias entre los órganos y la pared abdominal en donde se hizo la incisión. ¿Qué ha pasado? En los últimos 25 años ha habido muchos cambios a partir de la era digital. La electrónica, la óptica, ha hecho que se haya avanzado muchísimo en el procesamiento de la imagen, en la disminución del tamaño de los equipos, mejores equipos de ópticas y mejores computadores para procesar todo eso. Sin embargo, esto no es de hace 20 ni 30 años. Esto todo empezó hace casi 100 años o de pronto más. El primero al que se le atribuye que hizo algo parecido a esto fue un doctor en Alemania, en donde a un perrito le introdujo un tubo, que es lo que llamamos un intrócar, le infló aire, hizo un neumoperitoneo y por ahí metió un aparato de cistoscopia y miró por dentro los órganos de un animal. Posteriormente, poco a poco fueron apareciendo más y más progresos. En 1910 se diseñaron ya un aparato para visualizar la cavidad abdominal, y otros doctores hacían algo muy parecido al otro lado, en Estados Unidos, pero sin usar neumoperitoneo, que es el gas que introducimos para poder distender la cavidad abdominal. En el 24, otro doctor realiza
aplicación de gas carbónico, que es el que hoy en día usamos, con lo cual se obtuvo un proceso mucho mejor, porque ya se podía distender la cavidad, lo cual permite visualizar mucho mejor. Y este gas pues es un gas inerte que no va a producir ninguna incandescencia, ninguna complicación si llegamos a aplicar alguna fuente de energía. Posteriormente los lentes les empiezan a aplicar más cambios, pueden volver los lentes angulados, es decir, que no van a tener una visión frontal, sino que pueden mirar hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, para tener una mayor comodidad en la visión de las estructuras. Y ya hacia el año 38 se realiza el primer procedimiento intervencionista, que es la ligadura de trompas, el Dr. Bosch en Alemania, 1938. Básicamente ahí empezó realmente la cirugía intervencionista por la laparoscopia. Posteriormente fueron cambiando los tipos de lentes, lo cual va reduciendo tamaño, va mejorando la luz. Posteriormente, hacia la década de los 60 y 70, se empiezan ya a diseñar instrumentos especializados propios para cada órgano. Sobre todo en la década de los 70, diseñaron estos aparatos para la parte inicialmente ginecológica. Realmente fueron los ginecólogos los que hicieron el mayor desarrollo en sus inicios de este tipo de abordaje, básicamente para sus enfermedades de trompas, de ovarios y de útero. Después vinieron todos los demás, pero ellos fueron los precursores. Diseñaron el sistema de coagulación, de aspiración y los sistemas para ser anudados. Después, más progresos en la parte de la cámara de video. Posteriormente, en el año 85, se describe la primera colecistectomía laparoscópica hecha por un cirujano. Sin embargo, aunque no lo anoté acá, siempre aparece en todos los libros de historia que la primera apendicectomía laparoscópica la hizo un ginecólogo en el año 82 y la hizo durante un procedimiento ginecológico. Hizo su procedimiento en su ovario y vio que el apéndice estaba ahí cerquitica. Le pareció que tenía alguna cosa rara y él mismo hizo la apendicectomía por laparoscopia. Sin embargo, no era cirujano, era un ginecólogo, pero pasó él a la historia como el primero que la hizo. Sin embargo, ya todo después inició a expandirse cuando se hizo la primera colecistectomía. Hasta el momento nadie la había hecho. Lo cual produjo un cambio radical en la manera de hacer la cirugía. ¿Por qué? Porque ya no se necesitaba hacer la incisión, no se necesitaba meter las manos, no se necesitaban meter compresas. Las heridas empezaron a ser menos y más pequeñas, disminuyendo todo lo que habíamos hablado de la cirugía abierta. Menos herida, menos infección, menos dolor, menos hernias, menos días de hospitalización y más rápida la recuperación. No sé si alguien está solicitando acá. Ok. El objetivo, que se llama mínimamente invasivo, es eso, es disminuir al máximo el trauma que se produce con la cirugía. Si ustedes se ponen a pensar un poquito, la cirugía, cualquier tipo de cirugía, es un trauma, ¿sí? Alguien decía, una cirugía es básicamente una puñalada dirigida anatómicamente, ¿sí? Pero es lo mismo, es un traumatismo, una agresión que se le hace al cuerpo, en la cual se cortan tejidos, hay sangrado, se produce dolor, se produce una respuesta metabólica, una respuesta endocrina, una respuesta neurológica. Obviamente se hace bajo anestesia, pero todo eso genera una respuesta al trauma como si fuera una herida traumática, es lo mismo. Y de lo que se trata la cirugía mínimamente invasiva es disminuir al máximo ese trauma, sin afectar al objetivo. Por supuesto que hay cosas que van mucho mejor, otras que hacen que la cirugía sea más difícil, ¿sí? Los pacientes se van a mejorar mucho, pero exige nuevas cosas, exige que los cirujanos tengan la competencia para hacerlo,
y eso también aumenta ciertas dificultades para el cirujano. Para eso se ha hecho que todo el proceso hoy en día se haga el aprendizaje a partir de perdón, a partir de procesos de simulación, inicialmente en dispositivos no animados como este. Tenemos un maniquí acá, metemos los instrumentos, una cámara y se hacen ejercicios. Este incluso es con un software especial, virtual, y eso pues hace que se disminuya la curva de aprendizaje, que es esta curva que ustedes ven acá. Cualquier cirugía de cualquier órgano, de cualquier especialidad en medicina, es una actividad manual. Como toda actividad manual, como tocar guitarra, como tocar piano, como cualquier otra actividad manual, va a tener al principio una mayor dificultad, una mayor incidencia de errores y como consecuencia pues también de complicaciones, y por eso al principio entre menos horas de aprendizaje tenga un estudiante, mayor tiempo se va a demorar haciendo un procedimiento. A medida que más horas le dedique a su entrenamiento, se va a disminuir el tiempo quirúrgico y el tiempo de complicaciones y el tiempo de errores. Por eso se debe hacer primero entrenamiento en simuladores no animados. Posteriormente se hace entrenamiento en animales, en marranos, en perritos, y finalmente ya se empieza a hacer la cirugía en humanos. Esto es más o menos lo mismo. La probabilidad de lesionar o de producir un error al principio, cuando se tienen pocas cirugías, es muy alta. Con el tiempo va mejorando. ¿Qué beneficios y dificultades tenemos entonces? La laparoscopia implica meter una cámara a través de un telescopio a la cavidad corporal que estamos trabajando, en este caso el abdomen. Sin embargo, como les digo, también se puede hacer el tórax. Hay quienes hacen algunos procedimientos en cuello y en otras cosas, pero bueno, no es la idea sino hablar de abdomen hoy. El telescopio ilumina los tejidos y pues capta la imagen, la transmite en alta definición, aumentada. Un problema es que el telescopio tiene la mayoría de las veces un solo lente, lo cual hace que la imagen sea bidimensional en comparación con la cirugía abierta, que es tridimensional, porque el cirujano en cirugía abierta usa sus dos ojos. En la laparoscopia solo hay un lente captando la imagen, así que la imagen va a ser bidimensional. Sin embargo, eso se ha venido trabajando recientemente y hoy en día existen, aunque no las tenemos acá en Tunja, pero sí en algunas partes de Colombia, existen las gafas en 3D y la cirugía robótica. Ambas utilizan un telescopio que tiene dos lentes en la punta, y eso permite que la visión a través de 3D o cirugía robótica sea una visión tridimensional, lo cual mejora la precisión. Estas son algo parecido a las gafas 3D, pero debe tener un telescopio especial. Otra cosa pues es que se debe estar moviendo el lente para estar mirando las estructuras. En cirugía abierta no. En cirugía abierta el que se mueve pues es la cabeza del cirujano. Sin embargo, una de las ventajas es que el lente del laparoscopio se puede acercar o se puede alejar del tejido, lo cual nos puede dar una visión magnificada de las estructuras que no podemos tener con nuestros ojos a simple vista. Con el laparoscopio podemos ver los tejidos a 1 o 2 centímetros de distancia, lo cual mejora muchísimo la visualización de las estructuras. Y también en algunos equipos pueden tener lo que se llama la multiimagen, lo cual se utiliza más para fines de docencia o de teleconferencias. En este caso, por ejemplo, tenemos la imagen del interior del cuerpo. Ahí está lo que se está operando, vemos los signos vitales, vemos la tomografía y vemos cómo están posicionados los cirujanos alrededor del paciente. Se usa más para fines docentes. En cuanto a las dificultades que tiene la utilización de la cirugía mínimamente invasiva, hay este gran componente. En este caso, esta es una cirugía abierta en la que tenemos un instrumento que tiene todos los grados de movimiento. Puede
moverse hacia adelante o hacia atrás, hacia izquierda, derecha, anterior, posterior, y puede hacer movimientos de rotación anterior, rotación posterior y movimiento circular. En cirugía abierta. Sin embargo, en cirugía laparoscópica, como el instrumento ingresa a la cavidad corporal a través de un pequeño puerto, que pues, el más grande tiene 12 milímetros, pues nos va a limitar un poco esos movimientos. Vamos a poder tener el mismo movimiento circular, adelante, atrás, a los lados, pero vamos a perder este movimiento de digamos, rotación antero-posterior y posterior-anterior, lo cual nos va a disminuir un poco los movimientos, los grados de libertad. También es importante que no tenemos tacto. Cirugía abierta, podemos meter la mano, podemos meter nuestros dedos y palpar nosotros mismos los órganos con nuestros propios dedos. Aunque tenga un guante, va a tener una muy buena palpación de la dureza, de la temperatura, de la consistencia de los tejidos, los puede comprimir. En cirugía abierta, en cirugía laparoscópica, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque ya vamos a palpar a través de un instrumento, a través de una pinza, de alguna cosa que toca el órgano y esa sensación se transmite a la mano del cirujano a través de su propia percepción. Puede que uno pueda sentir que algún tejido es blandito o es duro, pero nunca va a ser lo mismo, ¿sí? Sin embargo, los beneficios, los que ya hablábamos previamente, por la pequeña incisión, por la menor manipulación, va a tener menos dolor, sangrado, infecciones, parálisis intestinal. Esto es muy importante, tienen menos complicaciones pulmonares, menos atelectasia, menos neumonía, menos hernias y menos tiempo de hospitalización. El paciente va a iniciar más rápido a comer, va a iniciar más rápido a su trabajo y aunque no es el objetivo, sin embargo también está claro que el aspecto cosmético es mucho mejor. Para el equipo que opera, tiene menos complicaciones de tipo de vista infeccioso. Por ejemplo, como no hay que meter la mano, no está en contacto tanto. Incluso, esta conferencia la hice hace ya más de un año, sin embargo, lo que se ve ahora también con el coronavirus es que si la cirugía no permite que se escape el CO2 durante el procedimiento, incluso la exposición a coronavirus es mucho menor que en cirugía abierta. Y se han diseñado varios sistemas para la evacuación del CO2 del hemoperitoneo para disminuir ese riesgo. Esto es lo que hablábamos, se puede ver todos los órganos, se pueden ver incluso los que no están en cirugía. Si alguno de ustedes ha entrado a cirugía abierta, que desafortunadamente este semestre no ha sido tan fácil, pero cuando lo hagan o si lo han hecho, se habrán dado cuenta que el ayudante, sobre todo el segundo ayudante, realmente no es que vea mucho en cirugía abierta. A veces ni siquiera el primero ve. En cambio, en este tipo de abordajes, como hay una cámara y hay una pantalla, todos pueden ver. Puede ver el cirujano, puede ver el ayudante, puede ver incluso el que no está en la sala de cirugía a través de una cámara de video por teleconferencia. Podemos ver las cirugías en otra parte del hospital o en otra parte del mundo. Y esta otra parte también, la ergonomía. Si veíamos esta posición que veíamos al principio, el cirujano está aquí con su espalda torcida, con la lámpara detrás de él generando calor. Realmente es una posición incómoda, no es la posición anatómica y fácilmente se cansa el cirujano. En cirugía laparoscópica, aquí estamos en posición erguida, con la espalda recta, con los codos en una posición muy cómoda. Estamos aquí poniendo un punto con una aguja y un hilo, lo cual hace que el cansancio y el dolor osteomuscular que se siente durante la cirugía sea mucho menor para quien está operando y para sus ayudantes también. Aquí estamos haciendo otro procedimiento, en este caso una esplenectomía, en una posición muy cómoda, sin estar agachado, sin tener la lámpara encima.
Pero también tiene ventajas, lo que hablábamos antes, se pierde la retroalimentación táctil, se disminuye el tacto, la propiocepción que da el tacto. Cuando el paciente sangra es más difícil porque no se inunda, el campo operatorio de sangre y a veces no se ve de dónde sale la sangre y es más difícil de controlarlo. El tiempo quirúrgico, por supuesto, es más largo, sobre todo al principio de la curva. Se requiere instrumental especial y puede producirse más daños dependiendo de algunas cosas. Si no hay una adecuada orientación o si no se ve, a veces pasa que se está operando, por ejemplo, la vesícula y el cirujano está viendo la vesícula, el ayudante también, pero no se ven las pinzas que están por los lados y se puede producir daño al intestino si no se tiene la adecuada preparación para eso. ¿Qué otros riesgos pueden suceder? Con estos dispositivos a veces se pueden perforar el intestino, se puede perforar la aorta, se puede perforar la vejiga, el hígado, el diafragma. Cualquiera de ellos se puede perforar si el instrumento no se está visualizando con el telescopio, con la cámara, y lo introducimos ahí como a ciegas, que llaman, ¿ok? Si introducimos los dispositivos a ciegas, podemos hacerle daño a cualquiera de estos órganos. Por supuesto que tiene contraindicaciones, un paciente que está en shock, es decir, una hipotensión sostenida, ya sea origen séptico o hemorrágico. Eso no nos da tiempo de ponernos a hacer una laparoscopia en la cual le vamos a meter CO2, lo cual nos va a aumentar la presión intraabdominal y eso nos va a disminuir, nos va a comprimir la vena cava. Al comprimir la vena cava se va a caer más el gasto cardíaco, por lo cual el neumoperitoneo está contraindicado en un paciente con shock. Además que la cirugía va a ser un poquito más larga, más lenta, y en un paciente que está sangrando no nos podemos permitir ese lujo. Sí, se pueden operar pacientes con peritonitis, de hecho lo hemos realizado muchas veces, pero peritonitis que no tengan mayor duración a 24 horas. Cuando ya la perforación lleva mucho tiempo, más de 24 horas, ya el intestino está muy inflamado, muy edematizado, hay muchas membranas de fibrina, muchas adherencias y ya se dificulta mucho la visualización de los órganos de forma clara, sobre todo cuando hay peritonitis fecal. La materia fecal no se puede sacar a través de una cánula de laparoscopia. Cuando el paciente tiene coagulopatía, en primero y tercer trimestre está contraindicado también en el embarazo. En el primero, el neumoperitoneo o el CO2 producen algo de acidosis y pueden aumentar la incidencia de abortos en el primer trimestre. Y en el tercer trimestre, el problema es más técnico. El embarazo con un útero tan grande ocupa un gran espacio en la cavidad y no nos permite visualizar los órganos adecuadamente. Así que si vamos a hacer alguna cirugía por laparoscopia, debe ser en segundo trimestre. En pacientes con una enfermedad cardiorrespiratoria muy severa, tampoco va a tolerar el neumoperitoneo por varios motivos, aparte de la presión hacia la vena cava, también el gas carbónico va a aumentar un poco la acidosis, que nos va a empeorar cualquier patología previa. En síndromes adherenciales severos, en abdómenes impenetrables por las adherencias, pues no se va a poder crear el espacio del neumoperitoneo, es imposible hacerlo. Y en pacientes que no toleren anestesia general, porque para casi todos los procedimientos laparoscópicos es necesaria la anestesia general, primero para control del dolor y segundo para poder permitir la relajación de los músculos de la pared abdominal, lo cual no es tan fácil, hemos dicho, es imposible con anestesia raquídea y no es tan fácil con anestesia peridural. Aunque hemos hecho algunos procedimientos con anestesia peridural, pero de abdomen bajo. Hay otras contraindicaciones cuando hay órganos grandes, el aneurisma aórtico. Algunos dicen que es un paciente con aneurisma aórtico y le ponemos neumoperitoneo, se aumenta la probabilidad de ruptura del aneurisma. La obstrucción intestinal es una contraindicación relativa. También hemos operado a pacientes con obstrucción intestinal, pero siempre y cuando el diámetro de las asas obstruidas no sea mayor de 4 centímetros y el paciente no esté en sepsis ni tenga un síndrome adherencial severo, probablemente una obstrucción por una brida única se pueda manejar.
al contrario, mejor hacer la parotomía. La obesidad realmente es relativo porque precisamente la cirugía para la obesidad, la cirugía bariátrica, se hace por laparoscopia hoy en día. Desde hace más de 20 años se hace por laparoscopia la mayoría de las veces. Sin embargo, para otras patologías, por decir alguna cirugía de colon, de otra cosa, de páncreas, en ese caso sí se dificulta un poco la anatomía por la gran cantidad de grasa retroperitoneal, sobre todo si vamos a hacer un vaciamiento ganglionar por un tumor, es un poco más difícil. Yo no le diría que está contraindicado, pero sí hace más difícil la cirugía. Y estas dos pues son fundamentales. Un cirujano que no tenga el entrenamiento ni la experiencia adecuada o no se cuente con el instrumental adecuado, no se debería hacer porque es aumentar los riesgos de errores y de complicaciones. Para esto se necesita un equipo básico en el cual un monitor, o que llamamos pantalla, una fuente de luz que nos va a enviar a través de una fibra óptica la fuente de luz, fibra de vídeo, perdón. La cámara que nos va a captar la imagen, un insuflador que nos va a dispensar el gas, el CO2. En otros tiempos se usaron otros gases, se usó el óxido nitroso, si no estoy mal, o el aire común y corriente, pero realmente no son tan buenas como el gas carbónico. Aquí tenemos unas pinzas especiales, unas fuentes de electrocirugía. Las fuentes de electrocirugía nos sirven para cortar y coagular al mismo tiempo con el mismo instrumento, lo cual hace más rápida la cirugía, disminuye el tiempo y los sistemas de succión y irrigación. El telescopio básicamente consiste en una serie de lentes que van, digamos, adaptados uno detrás del otro. Finalmente, dependiendo de algunas cosas, podemos tener lentes de visión frontal o lentes angulados, y ellos van a transmitir su imagen a través de una fibra de vidrio. A esto me refiero con el lente angulado. En este caso, este es un lente neutro de 0 grados, que realmente yo no lo uso porque me parece que es muy limitado. Yo prefiero usar el lente de 30 grados, en el cual la dirección de la imagen que se está captando, en este caso tiene una diferencia de 30 grados con el eje principal del lente, lo cual nos permite ver como por encimita o por debajo de los órganos, y hacen mejor la visualización. Hay unos lentes que son incluso de 45 grados, otros que llegan a 90. No son tan versátiles, pero prefiero el de 30. Es como el más ampliamente usado. Para crear el neumoperitoneo hay que introducir algunos dispositivos, a veces con una aguja, a veces con otro método. Esto es lo que llama la aguja de Veres, en la cual funcionamos toda la pared en su espesor, y a través de ella insuflamos el gas. Sin embargo, produce estos efectos, como hablábamos. Disminuye el retorno venoso, ya que comprime la vena cava, aumenta o eleva el diafragma, lo cual nos disminuye también la expansibilidad pulmonar. Como esto es gas carbónico, una parte pequeña se absorbe de ese gas a través del peritoneo, nos va a producir algo de hipercarbia, con algo de acidosis y arritmias cardíacas. Por eso hay que tener mucho cuidado en los pacientes que tengan una arritmia previa. Hay que estar muy pendientes que el paciente puede llegar a empeorar sus arritmias. En la parte respiratoria, por lo mismo que hablábamos, al tener un aumento en el volumen y la presión en el abdomen, los pulmones van a disminuir su capacidad residual funcional por un efecto básicamente restrictivo. Hay un aumento en las presiones de la vía aérea, disminuye la extensibilidad pulmonar y se produce hipercarbia y acidosis por los mecanismos que hablamos antes, y puede producirse esta complicación que es rarísima, pero está descrita. Si por algún motivo se llega a, digamos, a romper o a desgarrar una vena en el abdomen, a través de esa vena puede viajar el gas y producir un embolismo aéreo. El sistema cardiovascular, ya hablábamos, hay una caída en el gasto cardíaco por disminución de la precarga, hay un aumento en la resistencia vascular sistémica, hay un aumento
transitorio en la presión arterial media, y lo mismo, puede producirse embolismo aéreo con formación de burbujas de gas en el ventrículo derecho. Si hablamos de parte cambios fisiológicos, como decía, al hacer una menor incisión, un menor trauma, va a haber menos respuesta metabólica que cuando se hace cirugía abierta. A la parte renal, la misma presión del neumoperitoneo disminuye el retorno venoso y también disminuye el flujo sanguíneo, básicamente por un efecto mecánico, unas presiones que comprimen la arteria y la vena renal. Esto se hace a través de unos puertos de acceso que llamamos trócares. Ustedes los habrán visto, son este tipo de dispositivos de 5 milímetros, de 10, de 12 milímetros, dependiendo del instrumento que vayamos a meter por ahí. Ha evolucionado desde hace unos años hasta llegar a algo muy parecido a esto, ¿sí? Sin embargo, se usaron de este otro tipo también. Este es el más parecido hoy, es un trocar largo que tiene estas, digamos, corrugaciones para evitar que se estén desplazando. Por aquí tiene unos puertos a través de los cuales se puede conectar el neumoperitoneo y los instrumentos van a entrar acá por el eje principal del trocar. Y los instrumentos de trabajo pues son muy parecidos a estos, casi todos tienen la misma configuración, lo que cambia generalmente lo que se encuentra en la punta. Por lo demás son dispositivos que tienen un mango, que están diseñados para que tengan un agarre ergonómico, tanto el cirujano como el ayudante. Tienen estas roscas que nos permiten rotar la punta del instrumento con nuestros dedos por fuera del paciente. Le podemos conectar una fuente de electrocirugía, por aquí le podemos pasar corriente para que la punta pueda quemar o pueda pasar electricidad. Y la punta lo que cambia, en este caso es una tijera, pero lo podemos cambiar por una pinza grasper, un asístico, bueno, alguna otra cosa, dependiendo de lo que necesitemos. Usualmente la mayoría de estos miden más o menos 33 centímetros. Para pacientes muy obesos usamos unas que miden 45. Y hay de todo este tipo de cosas, como les decía, hay pinzas de agarre, hay pinzas de tijera, hay pinzas anguladas, de agarre traumático. Más o menos todas estas cosas son las que van a encontrar ustedes. Esta es la tijera, la pinza de agarre, traumático, atraumático, pinza de disección. Y se puede hacer de múltiples formas, pues se puede hacer en la mayoría de las veces por múltiples puertos. También se puede hacer por un puerto único, generalmente a través del ombligo, o también por orificios naturales, ¿sí? La cirugía multipuerto básicamente se introduce un primer trocar por el ombligo y los demás trócares, dependiendo del orden que vayamos a trabajar, de otros, la mayoría más pequeños, generalmente los demás son de 5 milímetros, y el puerto por donde va la cámara es de 10 o 12 milímetros, es lo que se llama multipuerto. Y la cirugía de puerto único, en la cual se utiliza un solo puerto, generalmente a través del ombligo, el cual el ombligo es una cicatriz de la naturaleza, donde estaba el cordón umbilical y finalmente ahí queda un ombligo. Por ahí vamos a introducir el puerto único y finalmente también va a quedar pues una sola cicatriz del mismo tamaño del ombligo. El principal punto de vista del puerto único es básicamente estético. Realmente no hay mayores diferencias con la laparoscopia convencional, aparte de la estética, aunque algunos han propuesto que por ser una sola incisión va a tener menos dolor. Sin embargo, eso no es totalmente convincente en la mayoría de los estudios, ¿sí? Tiene una curva de aprendizaje un poco más larga y es más difícil hacerlo. Consiste básicamente en esto: a través del ombligo, con un puerto especial, a través de él se introducen todos los instrumentos a través de este puerto y la cicatriz finalmente pues queda como esta. Sin embargo, requiere un instrumental especial, requiere un lente angulado, que se pueda angular, que tenga varios grados de movimiento, y lo mismo las pinzas de trabajo también deben tener unos especiales angulaciones para poder trabajar y que no se estén chocando allá como lo que llamamos choque de espadas, si no tenemos este tipo de instrumental. Este es un ejemplo, el más utilizado para nosotros es la colecistectomía, en la cual a través de un puerto único en el ombligo se introduce cámara de instrumentos y se va haciendo la disección y el desprendimiento de la vesícula.
Y bueno, la otra opción es la cirugía robótica, en la cual el cirujano ni siquiera está al lado del paciente. El cirujano se sienta en una consola a algunos metros de distancia del paciente, y el cirujano controla la consola transmite las órdenes a unos brazos. Esos brazos sí van a estar al interior del paciente, y quienes ayudan a colocar los brazos pues son los ayudantes. Sin embargo, esto hace que el cirujano pierda completamente el sentido del tacto. Cuando hablamos de la laparoscopia no teníamos las manos, teníamos una pinza adentro del paciente. En la robótica ni siquiera tenemos la pinza, porque la pinza está lejos del cirujano. El cirujano solo está tocando la consola y los controles de la consola. La cirugía robótica no es que vaya a reemplazar a los cirujanos ni que vaya a operar de forma automática. Simplemente son dispositivos que han mejorado los ángulos de visualización, los ángulos de movimiento, corrige los errores, corrige el temblor que normalmente tienen todos los cirujanos, y hace que los movimientos sean de pronto más precisos, con menos errores, a través de la interfaz. Sin embargo, no quiere decir que el robot opere solito. Eso realmente no estamos para eso. A eso se refiere la cirugía robótica. Estos son los brazos están pues fijos aquí a una torre, y a través de unos trócares los brazos se meten aquí a través de la pared del paciente, y los instrumentos que están por dentro van a replicar los movimientos que está el cirujano aquí en su consola. Fíjense que no tiene ni siquiera guantes. Él mete sus deditos aquí en los controles, y los movimientos de sus manos, de sus dedos, para adelante, para atrás, para los lados, se van a ver reflejados en los movimientos de los instrumentos. Y aquí él está visualizando lo que está mostrando aquí la cámara, que es una cámara que tiene dos lentes, por lo cual le va a permitir tener una visualización tridimensional del interior del abdomen. Este es el más famoso y el más antiguo, que es el Da Vinci. Sin embargo, hoy en día ya han aparecido varios, fabricados en varias partes del mundo. Y también existe la cirugía robótica de puerto único. Desafortunadamente, la robótica aún no ha llegado a nuestro departamento, pero sí existe en algunas partes de Bogotá. Y finalmente, lo que llamamos la cirugía por orificios naturales, NOTS, la cual es un procedimiento mínimamente invasivo, pero que no utiliza la pared abdominal para abordaje, sino los orificios naturales como la boca o la vagina en el caso de las mujeres. El recto, algunos lo han propuesto, sin embargo no es muy convincente perforar el intestino para llegar a visualizar la vesícula, no es lógico, no. Pero hay quienes lo han propuesto. Sin embargo, el más pregonado pues es la vía transvaginal. A través del fondo de saco se introduce un trócar, y a través del trócar se introduce el telescopio, y a través de ahí se introducen los instrumentos, y por ahí se pueden hacer apendicectomías, colecistectomías o algún otro procedimiento que usualmente no son procedimientos muy complejos. También se ha propuesto la vía transgástrica, también muy controversial, pero hay quienes la proponen. Finalmente, hay dos tipos de procedimientos en los cuales la curva de entrenamiento no es muy larga ni muy difícil. Todo cirujano debe estar en capacidad de hacerla, que es la laparoscopia básica, en la cual se hacen diagnósticos o resecciones de vesícula, resecciones de apéndice o liberaciones de adherencias. La reparación de la hernia es un poquito más compleja, sin embargo, todavía se dice que es la laparoscopia básica. Sin embargo, no es tan fácil. Y ya la laparoscopia avanzada se refiere a cuando ya hay que intervenir los órganos y hacerles algún procedimiento que requiera mayor complejidad de movimientos y de disección y de sutura. Las primeras que se hicieron fue la fundoplicatura de Nissen para reflujo. Ya hemos visto algo en los seminarios. Suturas de úlceras, cirugías de acalasia, y ya cosas más avanzadas como gastrectomías, hepatectomías, colectomías, adrenalectomías.
Eso en cuanto hacemos los cirujanos, pues básicamente que es la patología del tubo digestivo. Sin embargo, aunque no lo hacemos nosotros, sin embargo lo hacen otras especialidades, y ustedes van a ver que, por ejemplo, en la urología. En la urología tenemos una gran cantidad de procedimientos que los urólogos hoy en día están haciendo por vía laparoscópica. Un ejemplo, pueden hacer los urólogos una reconstrucción ureteral, pueden hacer una nefrectomía para donantes, muchas cosas que pueden hacer. Lo mismo los ginecólogos también. Ginecólogos hacen histerectomías, hacen resección de masas anexiales, resecciones de ovario. Y nosotros, pues los que trabajamos tubo digestivo, podemos hacer toda esta cantidad de cosas. Cirugía de esófago, cirugía gástrica, cirugía de hígado, cirugía de páncreas, suprarrenales, vaso, hernias, colon, bueno, muchas cosas. Aquí básicamente les iba a mostrar unos ejemplos. Este creo que ya se los mostré al grupo anterior. Esta es una paciente con una hernia yatal, en la cual este es el estómago que está metido en el mediastino a través de un orificio en el diafragma. Aquí lo estamos visualizando. Esta es la hernia, un gran orificio en el diafragma, y por esta vía mínimamente invasiva lo que hacemos es reducir la hernia. Fíjese la visualización. En cirugía abierta, observar esto es muy difícil. Este sitio anatómico es muy difícil de ver en cirugía abierta, incluso para el propio cirujano. El propio cirujano, esto no se ve tan fácil en cirugía abierta. El ayudante sí que menos ve, prácticamente no ve nada el ayudante. Bueno, básicamente lo traía para mostrarles eso. La siguiente, esta es una apendicectomía por puerto único, en la cual observamos, voy a correrlo un poquito. Este es el ombligo antes de la cirugía. Luego metemos el dispositivo, que es un aparatico especial a través del cual hacemos la fabricación del puerto. Este es mi puerto único, yo lo hago con un guante especial, y a través del guante colocamos los trócares. Y a través de ellos introducimos el lente, introducimos las pinzas y observamos el apéndice allá por dentro. Voy a adelantarlo un poco. Ahí estamos con el apéndice. Este es el ciego, este es el apéndice, este rosadito. Y finalmente lo terminamos de soltar. Y ya cuando está suelto totalmente, ahí ya está suelto, lo sacamos por el ombligo. Bueno, está un poco borroso. Finalmente aquí, a través de este puerto único en el ombligo, sacamos el apéndice y lo ligamos. Y este es el aspecto final de la herida del paciente a través del puerto umbilical. Esta es una apéndice transvaginal. Este es un nuevo abordaje mixto, híbrido, ¿sí? Ahí el lente está a través del ombligo por una cámara de 5 milímetros, y el resto del instrumental se introduce por el fondo de saco retrouterino, y a través de ahí metemos los instrumentos de coagulación, de corte, y finalmente se liga la base del apéndice y se extrae a través de la vagina, del fondo del saco vaginal. Finalmente la vagina se cierra con unos puntos de sutura absorbible. Y este era el último para mostrarles una colecistectomía, puerto único, el puerto muy parecido al que habíamos hablado previamente. Un guante con los 3 trócares y introducimos los instrumentos, visualizamos
Ahora, esto no se puede hacer en cualquier paciente, esto tiene que ser una cirugía en la que no haya mucha inflamación, que la colecistitis no sea muy severa, un paciente delgado, de una estatura no muy alta, porque si no los instrumentos no nos van a alcanzar desde el ombligo hasta esta parte del hígado a través de un solo puerto único. Esto no es para cualquier paciente tampoco. Sin embargo, pues existe esa opción. Ahí ya tenemos ligado el conducto cístico y la arteria cística. Y procedemos a cortarlos con este dispositivo de electrocirugía que corta y coagula al mismo tiempo. Ahí ya está seccionada la arteria y aquí procedemos a seccionar el conducto. Finalmente desprendemos la vesícula con el electrocauterio. Ahí ya está completamente suelta. Y sacamos la vesícula a través del puerto umbilical. Desarmamos nuestro puerto. Y finalmente cerramos la herida. Ok, doctores, finalmente ese es el mensaje. La tecnología pues está avanzando cada vez más. Incluso hoy en día no se habla que la laparoscopia es el futuro, la laparoscopia hoy en día es el pasado. El futuro es la robótica y la nanotecnología. Sin embargo, esto es lo que hacemos y esto es lo que tenemos. Y definitivamente hay que adaptarse porque si no, no podemos seguir jugando. Ya ni siquiera se consiguen las consolas. Para poder seguir jugando a la antigua, nos toca seguir jugando en la edad moderna. Muchas gracias, doctores. Por favor, si tienen alguna pregunta, los escucho. Doctores, ¿alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Digamos, cuando se hace la cirugía laparoscópica por vía transvaginal, ¿hay, digamos, también algún tipo de indicación, así como cuando se hace una cesárea, de, digamos, la mujer debe esperar algún tiempo? ¿Sí se escuchó la conferencia? Para poder... Sí, sí, señor. Hola, alguien que me diga si se escuchó la conferencia, si quedó alguna duda, por favor. Sí, profe, sí se estaba escuchando y Daniel está haciendo una pregunta. Bueno, me disculpa porque yo no los estoy escuchando o no sé si es que nadie ha hablado, pero les voy a contestar a través del chat. Voy a revisar un momentico el audio y si no, les escribo por el chat. Okay. Tan fácil que es enamorarme. Ok, gracias. Yo creo que ya se solucionó lo del audio. Por favor, preguntas. Dice Daniel Nicolás, los puntos de esta cirugía, ¿cuánto tiempo se pueden retirar? Igual que la laparotomía. Depende, Daniel. La mayoría de las cirugías se puede retirar a los 8 días.
cuando son suturas no absorbibles. Cuando el cirujano deja suturas absorbibles, usualmente no es necesario retirarlas porque el mismo cuerpo se encarga de ir deshaciendo los puntos. Cuando hacemos cirugía bariátrica, que son pacientes que tienen una pared abdominal gruesa, que tienen unas presiones diferentes, usualmente los puntos los dejamos hasta 15 días. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, la escucho. Bueno, ahora sí. Doctor, yo tenía una pregunta. Digamos, en los casos en los que se hace la cirugía laparoscópica, digamos, por vía transvaginal, ¿hay algún tipo de indicación, digamos, para que la mujer después pueda quedar embarazada? Digamos, ¿hay un lapso de tiempo, así como, digamos, después de realizar alguna cesárea? No, usualmente lo que se sutura es la vagina, no se sutura el útero. Es decir, el útero es quien tiene más problemas de cicatrización en caso de embarazo. Aquel tema del periodo intergenésico corto que manejan los ginecólogos menores de 18 meses, eso no aplica para esto porque lo que se sutura no es el útero, sino la vagina. Y si, digamos, el embarazo fuera la cirugía hoy, el embarazo iniciara dentro de un mes, probablemente van a pasar 10 meses desde la cirugía hasta el parto, y en esos 10 meses ya está completamente cicatrizado en casi un 90% de esa cicatriz vaginal, y el riesgo de que eso se desgarre ya es muy, muy bajo, ¿sí? Es decir, un parto después de una cirugía transvaginal no está contraindicado. Ahora, no es muy frecuente, como les dije, es algo más bien estético de una mujer que no quiera una cicatriz en el abdomen. Se hace por esta vía. No se ha usado mucho básicamente porque a los cirujanos les da miedo una demanda por dispareunia, lo cual no es lógico porque esa parte, ese punto específico de la pared del fondo del saco vaginal tiene menos inervación que el resto de la vagina. Sin embargo, el miedo a la dispareunia y el miedo a la demanda ha hecho que esta técnica haya cogido o haya perdido interés entre los cirujanos. Pero pues no está contraindicado un parto después de ella. Okay. Vale, doctor, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra opción? ¿Alguna otra pregunta? Pero en el chat hay dos preguntas adicionales en el chat. En el chat hay dos preguntas. A ver, mi amigo. Dice Brian, ¿qué hacer si alguno de estos instrumentos falla durante el procedimiento y por alguna razón no hay repuestos en el momento? La respuesta es muy fácil, se convierte a una laparotomía, una cirugía abierta, ¿sí? Si no se puede diferir el procedimiento, ¿no? Es decir, si uno previamente ha hablado con el paciente y sabe que esto puede llegar a pasar, no se debe continuar si no hay el instrumento adecuado. Ahora, hay una cosa que ustedes han visto si han entrado a alguna cirugía o si han leído alguna cosa, hay una cosa que llama la lista de chequeo, ¿sí? O la parada de seguridad, en la cual antes de empezar cualquier cirugía hoy en día, estamos junto al paciente, el anestesiólogo, el cirujano, la instrumentadora, la enfermera, el ayudante, todos, y hacemos una lista de chequeo en la cual verificamos que todos los equipos estén funcionando, que todos los instrumentales estén esterilizados y que tengamos repuestos por si acaso llegamos a necesitar o si alguno falla. Eso es lo primero, ¿no? Primero, la lista de chequeo debe estar asegurado de que si algo falla tengamos cómo reponer el repuesto que hace falta. Y si por algún motivo se acaba el repuesto, lo que sea, se pueden hacer dos cosas. Se puede acabar la cirugía hoy y la reprogramamos para mañana, para la otra semana, si se puede. Pero si no, si el paciente está sangrando, si ya le ligamos la arteria cólica derecha y pues no podemos dejar el colon desvascularizado porque se va a necrosar y se va a perforar. Entonces, en ese caso ya, si no hay con qué más, nos toca hacer una laparotomía y terminar la cirugía por vía abierta. ¿Okay? Hay otra pregunta de Mónica López, dice, ¿un paciente con patología pulmonar tipo EPOC se puede realizar este tipo de procedimientos?
Sí, Mónica, se puede realizar. No es una contraindicación absoluta hoy en día. Hace un tiempo sí lo era. Hace un tiempo los mismos cirujanos se oponían a realizar este tipo de cirugías. Después eran los anestesiólogos los que decían que no, que prohibido. Sin embargo, no está prohibido. Hay que tener más precaución. Hay que usar niveles más bajos de neumoperitoneo. Usualmente en un paciente normal usamos 15 milímetros de mercurio de neumoperitoneo. En un paciente con EPOC podemos usar a 12 o incluso 10 milímetros de neumoperitoneo a un flujo más bajo. Obviamente con una monitoría muy estricta de sus signos vitales, de su saturación, gases arteriales, y con un umbral muy bajito a la conversión. Es decir, si vemos que el paciente, estamos por la laparoscopia y empieza a hacer arritmias y empieza a bajar mucho la saturación, pues básicamente acabamos la laparoscopia y hacemos la laparotomía, ¿sí? Si el paciente no está tolerando la anestesia general y el neumoperitoneo al mismo tiempo, pero no es una contraindicación absoluta. Dice la doctora Laura, ¿cómo se diagnostica el síndrome adherencial? Bueno, el síndrome adherencial no hay una prueba diagnóstica que nos diga si un paciente tiene un síndrome adherencial severo. No hay ninguna imagen, ecografía, TAC, resonancia, nada que nos diga qué tan severo es un síndrome adherencial, pero sí lo podemos concluir basado en el interrogatorio, en el examen físico, de mirar cómo está el abdomen del paciente. Si sabemos, por ejemplo, que este paciente tuvo una peritonitis por una perforación de colon, por una diverticulitis, se llevó a cirugía 5 veces, terminó en colostomía, lavados peritoneales, tuvo sistema VAC, después tuvo una hernia incisional y hubo necesidad de colocarle una malla en la línea media. Ese es un paciente que con toda seguridad va a tener un síndrome adherencial severo. No necesito hacer ninguna imagen ni ningún estudio diagnóstico para saber que el paciente tiene un síndrome adherencial severo. Y muy probablemente hacer cualquier laparoscopia va a ser, si no imposible, muy difícil o muy peligroso, ¿sí? Va a ser peligroso meter los trócares, meter las pinzas y fácilmente se va a romper el intestino y no es prudente hacerlo. En esos pacientes que tienen muchas cirugías y muchas reintervenciones y correcciones de hernias con malla en la línea media, son abdómenes que llaman abdómenes hostiles, con muchas adherencias, y la laparoscopia es muy difícil. Ahora, un paciente que tenga una sola laparotomía, digamos por un embarazo ectópico roto, con hemoperitoneo, y la operaron por laparotomía, le quitaron su trompa, lavaron el hemoperitoneo y cerraron, probablemente sí tenga un síndrome adherencial, pero probablemente no sean unas adherencias muy severas. Nos va a permitir de pronto trabajarle por laparoscopia. Obviamente no le vamos a entrar el primer troca, no lo vamos a poner por la mitad, el primer troca lo vamos a poner lateral, y a través de ahí miramos el troca lateral, miramos con la cámara, si esas adherencias se dejan despegar, las despegamos y terminamos la cirugía que tengamos que hacer. Y ya si vemos que a pesar de que entramos lateral y las adherencias son muy severas, pues convertimos también a una laparotomía. El mensaje es que probablemente, si alguno de ustedes va a ser cirujano o entienden el concepto cuando charlen con un paciente, convertir una laparoscopia a una laparotomía no es una complicación. Convertir una laparoscopia en laparotomía es una decisión de seguridad. Es decir, el cirujano decide que por la seguridad del paciente que está aquí acostado, no es prudente continuar por laparoscopia, porque la probabilidad de hacer daños es mucho mayor. Por eso se decide hacer una laparotomía. No es una complicación, es simplemente un cambio de abordaje. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Hola. Mira, no estoy a nada. Sigo intentando. Bueno, no los escucho, pero por lo visto parece que no hay más preguntas, doctores, entonces muchas gracias.
Y próximamente les enviaré la información para la siguiente conferencia, y con el grupo actual también más tarde les envío la información para el próximo seminario. ¿Ok? Muchísimas gracias y nos vemos luego, doctores. Gracias, doctor. Una feliz tarde. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Bueno. Hasta luego. Muy bien, doctor.